Bueno, ahí está. Bueno, les decía entonces que hoy tenemos invitado a Darío Charaf, psicoanalista, docente de la materia psicopatología de la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad de Buenos Aires, que realizó su tesis acerca de la ética en el psicoanálisis, ética de lo imposible, después se transformó en un libro. Este, y bueno, viene hoy a presentarnos esto que estuvo trabajando durante varios años de forma rigurosa y clara, y un poco sus derivas, ¿no? Ahora pensando alrededor de la política del psicoanálisis, algo así, si es que se puede decir que hay una ética del psicoanálisis, una política del psicoanálisis, bueno, nos va a compartir generosamente qué es lo que viene pensando al respecto. Así que, bueno, le doy la palabra directamente y empezamos. Va a exponer Darío y después tendremos un ratito para preguntas y conversar. Dale. Bueno, muchas gracias, Mariano. Primero, agradecerle a Mariano por la invitación y al foro también por habilitar el espacio. Creo que es la primera vez que hablo en alguna escuela o asociación psicoanalítica, he hablado en la universidad, así que bueno, agradezco la invitación y el espacio y también, bueno, la presencia de todos y todas, de amigos y amigas y conocidos que están acá. El título es engañoso porque dice que voy a hablar de la política del psicoanálisis y el realismo capitalista, y como bien decía Mariano, en realidad yo investigué la ética, y en principio voy a hablar de eso, pero en una apuesta aristotélica y también lacaniana, creo que hablar de la ética nos va a permitir también hablar de la política. Digo aristotélica porque Aristóteles propone que la ética se continúa en la política, si la ética, según él, se ocupa del bien del individuo, la política se ocupa del bien de la ciudad, con lo cual primero hay que estudiar la ética para pensar qué es bueno para cada sujeto, y luego hay que pensar la política, ¿no? Para pensar qué es bueno para las ciudades. Y en Lacan hay esa dimensión, me parece también, por lo menos en la dirección de la cura, cuando anuncia que está por aparecer una ética del psicoanálisis, que es lo que va a hacer unos años después en el Seminario 7. Me parece que lo que la dirección de la cura llama la política es la ética, ¿no? Cuando táctica, estrategia y política dice que el analista paga con su juicio, el juicio es un término ético, con lo cual, hablando de la ética, espero poder honrar todos los títulos son mentirosos igual y prometen más de lo que después se hace. En ese sentido, mi título era mentiroso, obviamente, pero además era mentiroso porque voy a hablar de la ética, pero tal vez hacia el final podamos de esa mentira extraer algo y ver si hacemos el pasaje de la ética a la política. Pero antes, entonces, de eso, detenerme, hablo con los periodistas deportivos, ¿no? Preguntarte, ¿no? Pues ya como que arranqué re mal. Antes de eso, me gustaría detenerme en por qué el término realismo capitalista. Tal vez, bueno, muchos de ustedes los conocen y otros no, y en este momento estoy más sumergido en la obra de Mark Fisher y me interesa sus elaboraciones, que es quien propone el término realismo capitalista en este libro, que es de donde lo extraje, para nombrar un poco a lo que a veces llamamos nuestra época, sin poder determinar bien en qué consiste. Podría haber elegido el término discurso capitalista, que sería de Lacan, o me hubiera gustado también espíritu del capitalismo, que es el término de Weber, pero elegí realismo capitalista porque no sé si es muy conocido Fisher en el ámbito del psicoanálisis, entiendo que algunos sí lo conocen y otros no. Es un autor inglés, en general en nuestro campo, por lo menos acá en Buenos Aires, solemos leer más autores franceses. Bueno, es un autor, está muerto, se suicidó en el año 2017 y escribió sobre, bueno, el capitalismo tardío, sobre nuestra época, sobre enfermedades que proliferan, enfermedades mentales que proliferan en nuestra época, la depresión, la ansiedad, el estrés,
Y es un autor que no se priva de dialogar con el psicoanálisis, de extraer conceptos del psicoanálisis, una lectura que tal vez, por lo menos en la facultad, cuando nos ponemos rigurosos, puede ser que a veces no acordemos con cómo lee algunos conceptos, pero me parece que hace cosas piolas con lo que él encuentra en el psicoanálisis, a veces mediatizado por Zizek, su lectura, pero me parece que es un autor importante para pensar nuestro tiempo, y sobre todo por su apuesta política. El libro, bueno, tiene varios libros, pero su libro principal es Realismo Capitalista, que tiene como agregado en el título "No hay alternativa". La gran apuesta de Fisher es interrogar si no hay otra alternativa que vivir de este modo que vivimos, que organizarnos de este modo que nos organizamos en el capitalismo tardío. Él toma la frase de Thatcher. Margaret Thatcher dijo que no había otra alternativa que esta, y el neoliberalismo profundizó ese modelo, y toda la apuesta de Fisher es interrogar si no hay otra alternativa, y la apuesta de construirla. Y en ese sentido elegí ese término porque, bueno, tal vez lo pueda comentar un poco más después. Me gusta retomar la apuesta de Fisher, de pensar si no hay una alternativa y construirla, y creo que el psicoanálisis, especialmente vía su ética, tiene cosas para decir al respecto. Creo y quiero, tal vez es una cosa gratuita de apuesta mía, me gustaría que el psicoanálisis tenga cosas para decir sobre el modo en que vivimos, y eventualmente aportar, no sé si la palabra es aporte, pero al menos preguntarse si no se puede construir una alternativa a esto que estamos viviendo. La verdad es que Fisher, al haber decidido matarse en el 2017, ya no sé si este momento que vivimos es, bueno, exactamente el mismo que el de él. Se perdió muchas cosas que podría haber criticado y juzgado con todo lo que viene pasando desde el 2020 para acá. Pero eso me lleva entonces a otro problema de cómo definir nuestra época, ¿no? Está esa cuestión de Lacan, que renuncie, que no puede unir, ¿no?, su horizonte a la subjetividad de su época. Y bueno, yo les dije que elegía realismo capitalista. Fisher no lo usa para nombrar nuestra época, sino para nombrar a la ideología imperante en nuestra época, que es creer que no hay otra alternativa, que las cosas son como son. Él dice que eso no siempre fue así, que alguna vez el comunismo fue el nombre de un deseo de otra cosa, o de una alternativa. Caído el comunismo, o en realidad la Unión Soviética, no habría alternativa, y él se propone interrogar y cuestionar eso. Yo uso mal el término y lo nombro realismo capitalista en nuestra época, podría ser, no sé, capitalismo tardío. Siempre tenemos una dificultad para definir a nuestra época, me parece. Les digo cuáles son las referencias que a mí me gustan, en todo caso, para que sepan desde qué lugar hablo, pero me gusta, eso creo que es Simón, mi hijo, dándole a la campanita de la bicicleta. Si se escucha, si no lo escuchan, sepan que estoy escuchando una campanita de la bicicleta, y llamen al SAME o pregúntenle a mi mujer si está sonando. Pero creo que Aida decía que se escuchaba. Bueno, uno de los términos que me gusta para definir a nuestro tiempo es el de Heidegger, que habla de la época de la imagen del mundo. Es muy lindo ese texto, que se llama así, La época de la imagen del mundo. Es muy lindo sobre todo por esto, porque define bien a nuestro tiempo, siendo un texto de Heidegger, o sea, de la década del 30, creo que es, de esa, ¿no? Pero define bien a nuestro tiempo, pero es interesante porque en la época de la imagen del mundo la localiza a partir de Descartes. Les voy a pedir disculpas, pero lo llamo Descartes en lugar de hacer el esfuerzo de decir Descartes y afrancesarme. Les dije que me gustaba más esto inglés, entonces a Descartes lo llamo como suena. A Freud lo llamo Freud, por supuesto, pero a Descartes lo llamo Descartes. Y entonces él localiza la época de la imagen del mundo estrechamente ligada al cogito cartesiano, y sobre todo a la fundación del pensamiento moderno sostenido en la óptica, porque el auge de la ciencia de la época de Descartes es la óptica. Esto se ve mucho en Spinoza también, donde él propone que para pensar hay que obtener ideas claras y distintas. Se ve bien que la metáfora es visual, vía, bueno, la óptica, el descubrimiento del telescopio y demás. Con lo cual, si dijera que nuestra época es la época de la imagen del mundo, bueno,
siguiendo a Heidegger, estaría incluyendo en nuestra época, ¿no?, al siglo XVII para acá, 1600 para acá. Otra referencia que me gusta es de Agamben, que menciona nuestra época como la época de la destrucción de la experiencia, donde ya no hay experiencias, ¿no? También, tal vez con Badiou se podría decir acontecimientos. Aunque es un término que está a veces, bueno, mal visto o vapuleado, el término de posmodernidad de Jameson como lógica cultural del capitalismo tardío, también me parece interesante, sobre todo Fisher lo recupera la idea de Jameson, que nadie sabe si la dijo Jameson o Zizek, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y luego haciendo un abuso de los términos, porque como verán, los uso así, la era del capital de Hobsbawm, que Hobsbawm no nombra, lo que llama la era del capital es un periodo muy corto de tiempo del siglo XIX, pero me parece que, por lo menos cuando hoy esté hablando de la época y de preguntarnos de la relación del psicoanálisis con el espíritu de la época, me refiero a estas cosas, al realismo capitalista, a esta época de la imagen del mundo, de la destrucción de la experiencia, la posmodernidad, o la era del capital. Es decir, en algún punto, aquello de lo cual el psicoanálisis es contemporáneo. Entiendo hoy, por época, eso, por la época del psicoanálisis, en el sentido de aquello de lo cual el psicoanálisis es contemporáneo, el mundo que habita. Antes de seguir y para justificar un poco, porque no es que yo piense que nuestra época no tiene diferencias con las de Descartes, aunque no la viví, pero supongo. Me parece que toda época cree que es singular y única y especial, y sin dudas deben haber diferencias entre nuestro tiempo y el de Heidegger, y un poco más atrás también, pero habría que ver si a veces no creemos que cosas que son propias de nuestro tiempo no existen hace bastante. Y para eso, aunque me parece que es un embole leer en una presentación, más por Zoom y más un lunes a las 9:15 de la noche, quisiera leer un poquito de un texto de Freud, de la moral sexual cultural, en el tomo 9. No voy a leer algo que dice Freud, sino Freud citando neurólogos y psiquiatras de su época en el texto La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, que es de 1907, de 1908, que comenta un libro de 1907 que se llama Ética sexual, de, bueno, a los que no sabemos hablar otros idiomas, nos sirve decir Descartes, o von Ehrenfels, creo que se pronuncia así en alemán. Para enmarcar qué entiendo también por nuestra época y en qué puntos pienso que nuestra época no deja de ser, en algunos sentidos, la época de Freud. Dice Freud, más bien citando a Janot von Ehrenfels, el de la ética sexual, sino a un neurólogo que se llamaba Erb, E-R-B larga, que escribió en 1893 lo siguiente: los extraordinarios logros de los tiempos modernos, los descubrimientos e invenciones en todos los campos, el mantenimiento del progreso frente a la creciente competencia, solo se han logrado mediante un gran trabajo intelectual y solo éste es capaz de conservarlos. La lucha por la vida exige del individuo muy altos rendimientos que puede satisfacer únicamente si apela a todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, en todos los círculos han crecido los reclamos de goce en la vida. Un lujo inaudito se ha difundido por estratos de la población que antes lo desconocían por completo. La irreligiosidad, el descontento y las apetencias han aumentado en vastos círculos populares, merced al intercambio económico que ha alcanzado proporciones inconmensurables, merced a las redes telegráficas y telefónicas que vuelven al mundo entero. Está casi describiendo la globalización en 1893, las condiciones del comercio y del tráfico han experimentado una alteración radical. Todo se hace deprisa y en estado de agitación, dice un neurólogo, en 1893. La inquietud producida por las grandes crisis políticas, industriales, financieras, se transmite a círculos de población más amplios que antes. La participación en la vida pública se ha vuelto universal,
seguro estaba usando Twitter, Herb, en 1893. Luchas políticas, religiosas, sociales, la actividad de los partidos, las agitaciones electorales, el desmesurado crecimiento de las asociaciones enervan la mente e imponen al espíritu un esfuerzo cada vez mayor, cada vez mayor, robando tiempo al esparcimiento, al sueño y al descanso. La vida en las grandes ciudades se vuelve cada vez más refinada y desapacible. Los nervios embotados buscan restaurarse mediante mayores estímulos, picantes goces, y así se fatigan aún más. La literatura moderna trata con preferencia los problemas más espinosos, que atizan todas las pasiones, promueve la sensualidad y el ansia de goces, fundamentan el desprecio por todos los principios éticos y todos los ideales. Ello propone al espíritu unos personajes patológicos, unos problemas de psicopatía sexual, revolucionarios o de otra índole. Nuestro oído es acosado e hiperestimulado por una música que nos administran en grandes dosis, estridentes e insidiosa. Acá no comparto la crítica de Herb, Nati Peluso y al trap, ¿no? Los teatros capturan todos los sentidos mediante sus excitantes dramatizaciones. Hasta las artes plásticas se vuelven con preferencia a lo repelente, lo feo, lo enervante, y no vacilan en poner delante de nuestros ojos, en su repelente realidad, lo más cruel que la vida ofrece. Tranquilamente, si reemplazamos la parte de telegráficas, redes telegráficas y telefónicas por internet, es una descripción que vale bastante bien para nuestro tiempo. No digo que es lo mismo estar en 1893, no pienso que Herb estaba likeando culos en Instagram o alienado en TikTok. Pero tal vez cosas que pensamos que es muy de nuestro tiempo, tal vez sean un poquito más estructurales, o por lo menos más invariantes, o que no cambian tan fácilmente. Un poquitito más de lectura y los dejo de aburrir, esto va a ser un poco más breve. Biesbanger, en 1896, dice que la neurastenia es una enfermedad enteramente moderna. Ven que problemas psicopatológicos y sociales, políticos, económicos, se entrecruzan, no es nuevo pensar que se entrecruzan la esfera política y social con problemas psicopatológicos. Entonces Biesbanger, psiquiatra, dice que la enfermedad enteramente moderna es la neurastenia, y entonces dice, un poco después, que el nexo de ella con la vida moderna, la prisa desenfrenada, la caza de dinero y bienes, los enormes progresos técnicos que han vuelto ilusorios todos los obstáculos temporales y espaciales en la vida del intercambio. De nuevo, es perfectamente una descripción de nuestro tiempo inmediato, de lo que nos pasa ahora todos los días. Una más y dejo. Krafft-Ebing dice que todo este progreso es a expensas del sistema nervioso, que es el que debe costear las acrecidas exigencias sociales y económicas mediante un gasto multiplicado de tensión y muchas veces en condiciones de insuficiente descanso. El trabajo que hace Freud con esto es precioso porque, bueno, si recuerdan el texto, no quise subestimarlo de pensar que no lo recuerdan y demás. Es un texto a veces poco comentado, tal vez se comenta más el malestar en la cultura para estas cuestiones, y me pareció interesante recuperar sobre todo la palabra de neurólogos y psiquiatras de aquella época. Decía que lo que hace Freud con esto es muy lindo porque él no niega toda esta dimensión, pero localiza la causa de la neurastenia y con ella de la nerviosidad moderna en la sexualidad. Pero cuando dice que es en la sexualidad, no pone la sexualidad a toda esta dimensión social o cultural o económica o histórica, sino que piensa la incidencia de lo cultural en la pulsión, piensa la incidencia de lo cultural en la sexualidad, y por esa vía es que la sexualidad funciona como causa. Es decir, que es una falsa oposición pensar que cuando hablamos de esto hablamos de sociología y no de psicoanálisis. O una falsa oposición pensar que esto que Freud opone a la causa social o cultural, lo sexual. Agrega lo sexual, destaca la dimensión causal de la sexualidad, pero es por el impacto de la cultura en el sexo, en la pulsión. Luego hay otras partes del texto de Freud que probablemente hoy serían tal vez canceladas, pero me parece que todos estaremos de acuerdo aquí en que no hay que cancelar, sino leer, y en todo caso criticar.
Bien, con lo cual, sin desconocer que tal vez hay condiciones especifiquísimas de nuestro tiempo, especifiquísimas de la última semana, de las últimas 2 semanas o 3 semanas, me parece que a grandes rasgos localizaría como nuestro tiempo el capitalismo tardío, la era del capital, el realismo capitalista, y entonces intentar localizar cómo se sitúa el psicoanálisis respecto de esto. Si alguien quiere decir algo antes, bueno, creo que Mariano me dijo que presentábamos y después conversamos, pero si alguien quiere decir algo, lo invito a que tome la palabra. Bien. ¿Por qué me ocupé de la ética del psicoanálisis? Bueno, podría haber razones psicológicas, digamos, mi madre moralista y demás, que todo eso, mi madre judía moralista y demás, pero efectivamente mi tesis la dediqué a la ética del psicoanálisis, especialmente, como dijo alguna vez mi amigo Julio Canosa, porque me acuciaba esta pregunta. Es una pregunta de Lacan, del discurso a los católicos, que es si el psicoanálisis es constitutivo de una ética a la medida de nuestro tiempo. Esa pregunta es compleja, porque habría que ver si es constitutivo de una ética y de una sola, ¿no? ¿Y qué querría decir a la medida de nuestro tiempo? Es decir, ¿es acomodaticia a los ideales de nuestra época? ¿Eso sería a la medida? ¿O más bien estar a la altura de la época, estar a la medida de nuestro tiempo? Es un poco fálico, ¿no? A la altura a mí me molesta especialmente porque quienes me conocen saben que mido 1,60, así que la referencia a la altura me resulta súper yoica. Y a la medida es bastante fálica esa referencia a Lacan también. Bueno, de ese tamaño no voy a hablar, tanto, no. Pero sí se ríe. Bueno, ¿para qué me invitan si ya saben cómo me pongo, no? Bueno, en fin, Mariano me conoce, así que sabe a quién invitó. Bueno, ¿es a la medida de nuestro tiempo quiere decir acomodaticia a lo que nos pide nuestra época? ¿O quiere decir más bien, en lugar de reproducir los ideales de la época, interrogarlos? O incluso dejarnos interrogar por la época. Entonces, un poco ese fue mi interés por abordar la ética del psicoanálisis, intentar responder si es constitutivo de una ética, cómo es esa ética, y cómo se localiza esa ética con nuestro tiempo, si está o no a su medida, pero qué querría decir a su medida. Creo que en la descripción que mandábamos con Mariano, Lacan responde que no es constitutivo de una moral, pero me parece que la pregunta sobre la ética persiste y de hecho le dedica todo un seminario a eso, y en el cual dice explícitamente que hay una ética del psicoanálisis, y además que es una, que no va variando o cambiando, con lo cual ahí podemos distinguir la ética del psicoanálisis de luego lo que podría ser la ética de cada analista, o incluso la ideología, la política, las preferencias ideológicas de cada analista. Pero la ética del psicoanálisis hay una. Es lo que se desprende de la dirección de la cura cuando Lacan dice que justamente en el terreno de la política, que para mí es el de la ética, el analista es menos libre. Hay una, ahí no depende de los ideales del analista, es una ética del psicoanálisis. Si el deseo es del analista, la ética, para Lacan al menos, es del psicoanálisis. Y lo que abordé en la tesis para preguntarme por la ética fue qué ética se desprendía de la última enseñanza de Lacan. Eso es muy milleriano, espero me lo sabrán perdonar en este foro. Hola Martín, muchas gracias por venir o pasar. En principio, lo que entendí por última enseñanza fue una distinción arbitraria, o por lo menos, no sé si tan arbitraria, pero quiero decir determinada por lo que quería estudiar, que básicamente fue localizar la última enseñanza a partir del seminario 16, es decir, hice un abordaje de la ética del psicoanálisis antes de la introducción de la no relación sexual, que es en el seminario 16, y luego de
la introducción de la no relación sexual, que es a partir del seminario 16, entonces los seminarios 17 en adelante. ¿Por qué? Porque mientras estaba leyendo a Lacan con estas preguntas, me pareció que hasta el seminario 16 habla muchísimo de la ética, y a partir del seminario 16 no tanto. No quiere decir que no haya referencias, hay varias. Una muy clásica de este periodo es la ética del bien decir en televisión, pero efectivamente me parece que hay un predominio, una prevalencia en la última enseñanza de Lacan de los abordajes lógicos y topológicos, o al menos no sé si en Lacan, pero por lo menos cuando se suele abordar más tradicionalmente la última enseñanza, se suele hacer hincapié en esto, en la lógica y en la topología de Lacan. Y a mí me interesaba preguntarme por la ética. ¿Por qué de la ética en la última enseñanza de Lacan? Y lo que me sorprendió, no sé si es un descubrimiento, capaz es algo obvio, pero lo que me sorprendió un poco leyendo con esta clave, es que en la clase del seminario 16, o en las clases del seminario 16 donde introduce la no relación sexual, Lacan recupera el seminario 7, recupera los desarrollos en torno a Das Ding, recupera los desarrollos en torno a la cosa, y entonces parece continuar su desarrollo del seminario 7 en su axioma de la no relación sexual. Entonces mi idea era un poco interrogar la lógica de Lacan en términos éticos. En ese punto, un autor que detesto profundamente con toda mi alma como Deleuze, pero que tiene una idea que me gustó, Deleuze dice en medio de Spinoza, lo detesto, no les importa porque es personal y demás. También creo que tengo razones teóricas, pero bueno. Uno siempre cree tener racionalizaciones para sus pasiones. Pero él dice en el medio de Spinoza que le llama la atención que Spinoza llame a su libro una ética cuando en verdad es una metafísica. Él dice que la ética de Spinoza es una metafísica, y efectivamente Spinoza se dedica a definir a Dios, a definir los atributos, la sustancia divina, la esencia, el ser, en fin. Y un poco mi idea era la contraria, que es que en los abordajes lógicos y topológicos de Lacan habitaba una ética. Incluso alguna vez pensé, y creo que lo sigo pensando, lo mismo respecto a la metapsicología freudiana. Hoy ya no se habla tanto de metapsicología, a ningún analista se le ocurre ver si puede hacer un aporte metapsicológico, ¿no? En la época de Freud intentaban hacer eso, y muchos posfreudianos también, y lo digo como elogio, pero me parece que se puede leer la metapsicología de Freud ya desde el proyecto como una ética. De hecho, dio la contingencia de que en uno de mis estudios del proyecto, ya no como estudiante, sino estaba leyendo a la par la ética de Aristóteles, y me llamó muchísimo la atención cómo los términos son muy similares. Freud habla ahí del juicio, de la acción específica, de lo que busca el aparato, de cuál es el fin del aparato, y si uno lee a Aristóteles, el placer y demás, su ética, la ética nicómaco, o nicomaquea, tiene una estructura muy similar. Yo diría que desde el proyecto, y más especialmente a partir de la introducción del más allá del principio del placer y la pulsión de muerte, se puede leer la metapsicología freudiana en términos éticos, como si fuera una ética. Entonces, bueno, en la tesis la organicé en dos partes, en una en lo que llamé una genealogía ética de la no relación sexual, y luego buscar en la lógica de Lacan los problemas éticos que habitan. Entonces, bueno, les comento un poco brevemente esa genealogía para pasar entonces a hablar de la política y que, bueno, después conversemos. Sobre la palabra ética la menciona en varios lugares, pero recién parece hacer referencia a Lacan a una ética del psicoanálisis en Variantes de la cura tipo, ¿no? En función del campo hay alguna referencia, en su tesis habla de la ética de Spinoza, pero como una ética del psicoanálisis recién es en estos textos, en los escritos de esa época. Y luego, bueno, como ustedes sabrán, especialmente a partir del seminario 7, creo que se dedica a fundar la ética del psicoanálisis. En ese punto hubo algo que a mí me llamó la atención también, que es que
en la dirección de la cura, él dice, está por anunciarse una ética, que es la ética del psicoanálisis, convertida al silencio no por la vía del espanto, sino por la vía del deseo. Dice algo así. Más allá de comentar esa cita, que no sé si la dije muy precisa, pero creo que es más o menos así, ahí anuncia una ética del deseo y dice que hay que ver cómo se sitúa el deseo del psicoanalista en relación a ella. Y es interesante porque la dirección de la cura de 1958 y los dos seminarios que siguen a ese escrito son el del deseo y su interpretación, el seminario 6, y el seminario 7, el de la ética. Y un poco, no sé si lo sigo leyendo igual, pero en esa época de la tesis medio que leí todo lo que siguió en la enseñanza de Lacan, que es casi toda, por lo menos 2/3, como con la búsqueda de Lacan de fundar esa ética, o de sostener esa ética. Hoy no sé si pienso lo mismo, pero lo leí así. Eh, y fue una lectura obsesiva, o si quieren, paranoica, en el sentido del conocimiento paranoico, que no es un concepto de Lacan, sino de Dalí. Casi que desde que Lacan anuncia eso en la dirección de la cura, yo me dediqué a leer todo lo que sigue, buscando, leyendo toda esa enseñanza como un fundamento de esa ética. Y a partir de ahí entonces podríamos introducir esta genealogía ética de ese axioma que a partir de... Hay pocas cosas que Lacan formula y después nunca cambia. Y la no relación sexual es algo que a partir de que lo formula no lo cambia, y no deja de volver hasta el final de su enseñanza. Y entonces me parece que la genealogía de ese axioma es la cosa en el seminario 7, que es muy kantiana, el objeto A, por supuesto, en el seminario 10, que Lacan dice explícitamente que lo asocia a la cosa, lo junta con la cosa. No hay acto sexual en el seminario 14, es un antecedente de la no relación sexual, y luego la no relación sexual en el seminario 16. En la primera parte de la tesis, bueno, voy localizando esa genealogía, leyendo esa ética como antecedentes de la no relación sexual. Y entonces de ahí propongo un poco de modo rimbombante, iba a decir porque cuando uno es joven, como si no hubiera hecho la tesis hace un par de años nada más, o sea, para decirme que todavía soy joven, igual todavía creo que soy joven, espero, pero de ahí desprendí algo así como el estatuto ético de la no relación sexual. Por supuesto que copiando Lacan, que dice que el estatuto del inconsciente no es óntico, sino ético, mi idea es que la no relación sexual, aunque Lacan la presenta como un axioma lógico, vieron que la lógica de Lacan, así como él dice que no hace lingüística y hace lingüistería, dice, ¿no? No sé si hace lógica. Hace lógica, pero es una lógica muy peculiar. Entonces, mi propuesta es que el estatuto de la no relación sexual no es solo lógico, sino y sobre todo es ético. Y entonces, a partir de que, bueno, propongo eso con esa genealogía ética de la no relación sexual, abordo la lógica de Lacan, como decía antes, pensando que en la lógica de Lacan habitan principalmente problemas éticos, que Lacan con su topología, incluso cuando él cree que no, Lacan ha intentado hacer una ciencia de lo real o no, y tal vez no sé si él estaría de acuerdo en que con su lógica intentaba dar cuenta de problemas éticos o con su topología, pero yo creo que sí, y entonces a partir de ahí los tres grandes aparatos de formalización de su última enseñanza, los cuatro discursos y el pseudo discurso capitalista, la fórmula de la sexuación y los nudos. El nudo Borromeo, pero los nudos, porque no se ocupa solo el nudo Borromeo, sino de varios nudos, son aparatos de formalización que intentan dar cuenta de problemas éticos. Entonces uno podría preguntarse qué ética se desprende de los cuatro discursos, qué ética se desprende. En realidad no es qué ética, porque la ética es una, pero cómo formalizan la ética los cuatro discursos, cómo formaliza la ética la fórmula de la sexuación, y cómo formalizan la ética los nudos, o la topología en su última enseñanza. En ese punto, en la formalización, entonces, habitaría la ética del psicoanálisis también. Digo también, porque en principio la ética
del psicoanálisis habita e incluso comanda el acto analítico. Y a veces un poco dualistamente, pero tampoco tenemos que tener miedo de ser dualistas, seguimos a Lacan en pensar que una cosa es el acto y otra cosa es la formalización del acto, ¿no? Yo creo que en la formalización también habita la ética, no solo en el acto, sino en cómo formalizamos. Y a la inversa, que entonces el modo de formalizar también incide en cómo pensamos nuestra ética. Nuestra en tanto que analistas, no la de cada analista, sino como decía antes, la del psicoanálisis. Entonces ahí propongo que la ética del psicoanálisis es una ética de lo imposible, en la medida en que, ya sea que lo llamemos das Ding, objeto A, objeto perdido, o no hay relación sexual, la ética del psicoanálisis se organiza en torno a un imposible estructural, ¿no? Y que pueden cambiar sus versiones, pero no su imposibilidad, lo diría de esta manera, o su estatuto de imposible. Y entonces ahora sí, veamos si podemos conversar un poco, presentar sobre el pasaje de la ética a la política y luego conversar un poco sobre estas cosas. Como les decía, para mí el pasaje de la ética a la política es aristotélico. Uno podría proceder también kantianamente y pasar de la ética a la estética. Digo kantianamente porque en Kant tenemos tres grandes críticas: la de la razón pura, que se ocupa en algún sentido sobre la verdad y el estatuto de la verdad; la de la razón práctica, que es su ética; y luego de la crítica de la razón práctica viene la crítica del juicio, que es una crítica dedicada a lo bello y a lo sublime. Yo no soy filósofo, y si lo estoy diciendo mal o es muy esquemático me dicen, pero creo entender que es más o menos así, que Kant desprende de su ética una estética. Incluso Miller tiene esa idea sobre el Seminario 23, en uno de sus comentarios dice que de la ética, que la ética esbozada en el síntoma, en el Seminario 23, se continúa en una estética. Me parece que es una idea habitual que pensar eso, que la ética se continúa en la estética, o que hay una estrecha relación entre ética y estética. También creo que es una idea habitual la de pensar que la ética se continúa en la política. Entonces, hay una política del psicoanálisis y cómo se relaciona esa política del psicoanálisis con nuestro tiempo. Esto recupera, porque ahora que cité a Miller voy a compensar, entonces voy a citar a Colette Soler, acá, entonces, para compensar un poco. Esto recupera dos cosas que me impactaron mucho de Colette Soler en mi época de estudiante. Una, su texto, El anticapitalismo del acto analítico, que es de los años 2000, y luego una presentación que creo que eso recupera una presentación hablada, pero luego una presentación hablada que fue posterior a ese texto, me parece, en la Facultad de Psicología, en el Aula Mayor de Independencia, en la cual ella dijo que creía que nosotros recibíamos en nuestro consultorio a aquellos individuos que no funcionaban en el capitalismo. Yo no sé si eso es del todo así, pero en su momento me impactó. Desde ya que no para adaptarlos. No sé si hay algo en el chat y alguien decía algo, o llegué tardísimo. Se escucha bien, alguien decía hace un rato, llegué tardísimo a eso. Bien. Me había impactado bastante pensar esa idea de que ella estaba hablando sobre, no me acuerdo bien qué año fue, pero debe haber sido 2008 o 2007, por ahí, y ella decía que depresiones, ataques de pánicos que recibíamos en nuestro consultorio a sujetos que para los cuales de alguna u otra manera eso no andaba, ¿no? En este sistema específico del capitalismo, seguro que eso no anda de modo singular para cada quien. Habría que ver si no recibimos también gente que
marcha jodidamente bien, como dice Lacan del discurso del amo en el capitalismo. Seguramente sí, pero eso en su momento me impactó. Yo ya había leído el texto del anticapitalismo y el acto analítico, capaz no, pero lo recuerdo ahora así. Y nos podríamos preguntar, ¿es anticapitalista entonces el acto analítico? ¿Es, como dice Jorge Alemán, emancipatorio el psicoanálisis? ¿O puede ser emancipatorio el psicoanálisis? Ustedes se darán cuenta que yo quiero que sí. Y que voy a responder que sí, pero digamos, y lo voy a tratar de fundamentar teóricamente, pero se dan cuenta que es una cuestión de deseo más que epistémica, más que de una verdad. En todo caso, querría que sí. Seguramente porque detesto el capitalismo, digamos, y porque amo el psicoanálisis, y entonces quisiera que aquello que amo se oponga a aquello que odio. Se dan cuenta que en ese sentido soy bastante básico. Pero creo que hay razones para fundamentarlo y ahora voy a tratar de ir hacia eso. Por cierto, que sea anticapitalista no necesariamente quiere decir que sea zurdo o de izquierda. De hecho, se puede ser anticapitalista y reaccionario. Ese muchacho bueno, muchacho ya está muerto y ya no era un muchacho en aquel momento tampoco, pero parece tener una posición más de rechazo de todo progreso, y efectivamente se puede ser anticapitalista de un modo conservador. Creo que Jorge Alemán dice, Águeda me puede ayudar con esto, que el psicoanálisis es conservador y subversivo a la vez, una dimensión así. Con lo cual, que sea anticapitalista, a priori habría que ver, hay distintas maneras de ser anticapitalista. Lo de Colette Soler igual no lo dice solo para acá, en el libro mismo cito la pregunta de Colette Soler, o en realidad la afirmación de Colette Soler como pregunta de si es anticapitalista el acto analítico. Entonces, a mí me parece o me gustaría que la incidencia del psicoanálisis en la política sea vía zoética. ¿Qué entiendo por esto? Hablé recién de la formalización, de que en la formalización habitan problemas éticos, y ciertamente, ¿para qué formalizamos? Formalizamos en principio para transmitir el psicoanálisis, para tratar de transmitir aquello del psicoanálisis que se puede transmitir. Entonces, lo que les propondría hoy, y si quieren lo discutimos después, es que si la ética comanda el acto analítico, la política del psicoanálisis, como continuación de su ética, comanda la transmisión. Vía la formalización, comanda la transmisión. Es decir, ¿qué elegimos transmitir? ¿Qué elegimos divulgar en este momento, en este tiempo? ¿Elegimos hacer frases y aforismos para subir a Instagram, para estar a la medida de nuestro tiempo, es decir, en el sentido de darle a la época lo que nos pide? ¿Elegimos oponernos a la época por oponernos? ¿Elegimos hablar sobre cómo coger bien, o cómo se coge mal, o sobre cómo ser adulto, o sobre cómo ser infantil? ¿Elegimos dar consejos? Me parece que esas son preguntas más que teóricas, políticas. ¿De qué hablamos? Responde a nuestra política. Se ve que no es que uno sea más o menos zurdo, más o menos gorila, bastante fácil darse cuenta más o menos a qué adhiero yo ideológicamente, o no sé, después le podemos charlar, pero no es eso, sino ¿de qué elegimos hablar? Por ejemplo, tenemos algo para decir del cansancio que, no sé si les pasa, por lo menos lo hablo con colegas, del cansancio que escuchamos en nuestros pacientes, pero el que sentimos nosotros. ¿No les pasa? Terminan de atender y tienen 70.000 mensajes de WhatsApp. No me estoy haciendo el popular, me refiero a mensajes de trabajo, también de familia, personales. Bueno, Simón no se duerme, Simón es mi hijo. Y esas cosas. No me refiero a eso, pero digo, de repente uno termina de atender y tiene que hacer 7 u 8 cambios de horarios, y no sé, yo a veces termino de atender y estoy media hora en el consultorio respondiendo mensajes o mails. De nuevo, no me quiero hacer el requerido, me estoy quejando medio obsesivamente de la demanda, pero digo, de la demanda permanente en la cual vivimos, ya no solo los psicoanalistas, sino en general. ¿Tenemos algo para decir? Sin dudas me parece que el cansancio durante la pandemia, bueno, apareció un montón, y sigue apareciendo, especialmente tras, ya aparecía con todos los Zooms
que teníamos uno tras otro en la época de la cuarentena, pero sobre todo en ese momento que todavía me parece habitamos, de exigencias prepandémicas con pandemia. Bueno, no sé, me cuentan después si a sus pacientes les pasa, pero escucho muchísimo el cansancio. Cuando digo si no tenemos algo para decir, digo, en la línea de Freud, de que lo social incide vía la causa sexual, de no dejar de preguntarnos por la singularidad, por qué es el cansancio para cada uno, por cómo eso se inscribe libidinalmente, pero no llama la atención la generalización del cansancio tal como vivimos. Evidentemente estoy quejado, estoy recansado. Y es lunes nada más. Bueno, pero viene el fin de semana largo. De la falta de futuro, acá me voy a poner medio sentimentalista, pero escucho un montón pibes de 20 años que, no sé, yo me acuerdo de mí en análisis sufriendo por si alguna vez iba a poder o no comprar mi casa, y si el departamento que me comprara cómo, si con un crédito, y si ahí iba a poder tener una habitación para mi hijo, que todavía no tenía, y bueno, muchas proyecciones ansiosas y obsesivas. Y hoy escucho un montón de pibes que realmente se preguntan si van a poder alquilar. Y seguro que qué es una casa, qué es un hogar, qué es el dinero, uno apunta a lo singular en cada uno de esos casos. Pero es desolador escuchar a tantos pibes sin futuro. Una de las ideas de Fisher es que al plantear que no hay alternativa a este sistema, el neoliberalismo, el capitalismo tardío, nos ha robado el futuro, que no tenemos ninguna idea de futuro porque no hay más que esto. Y él piensa que, entre otras cosas, prolifera la depresión en esta época por eso, porque no hay futuro. En ese punto, va a ser la última vez que lea algo. Acá, en la vida espero seguir leyendo. Bueno, y capaz acá tal vez también vuelva a leer algo, pero en ese punto el otro día en un grupo de estudios sobre el seminario 6, leía esto en la página 117. Lacan dice, el sujeto aliena siempre su deseo en un signo, una promesa, una anticipación, algo que conlleva como tal una pérdida posible. Debido a esta pérdida posible, el deseo se ve ligado a la dialéctica de una falta, es subsumido en un tiempo que, como tal, no está allí, un tiempo que en parte está por venir. Hay algo del deseo que une hacia atrás, por la vía de la causa, el objeto perdido, del objeto que lo causa, pero hay algo del deseo que presupone el porvenir, algo que está por venir, y que no llega o no llega nunca de la manera que uno creía, la diferencia entre lo encontrado y lo buscado, ¿de acuerdo? Pero que presupone cierta dimensión temporal, ¿no? Que no es la de un puro presente. Un poco antes, en el mismo seminario, había dicho que nada es más intolerable que la existencia reducida a sí misma, la existencia más allá de todo lo que puede sostenerla, la existencia sostenida en la abolición del deseo. Entonces, preguntarnos por la falta de futuro, porque nos han robado el futuro, nadie, todos nos robamos el futuro todos los días, ¿no? Bueno, es preguntarnos también, y especialmente por los asuntos del deseo, que es aquello de lo cual nos ocupamos, ¿no? Todos los días. Obvio que después nosotros vamos a localizar las inhibiciones, por ejemplo, de un sujeto para irse a la casa de sus padres y el Edipo y demás, pero no es lo mismo irte a la casa de tus padres cuando un alquiler es el 70% del sueldo que te ofrecen, ¿no? Y me parece que o elegimos hablar de eso o no elegimos hablar de eso, y que esa elección es ética y es política. Cuando iba a hablar de eso, incluso aunque sea solo para hacer catarsis, acá en asociaciones psicoanalíticas me parece que también están para eso, no solo para intentar producir un avance de saber, sino para que los psicoanalistas hagamos lazo, incluso masa, ¿no? Si están cansados, después me cuentan, si quieren. Y si les pasa lo de WhatsApp también, y si no, me dan consejos de cómo hacer para que no me sature WhatsApp. Entonces, bueno, digo 2 o 3 cositas más y concluyo y charlamos.
me parece que esto, así quisiera hoy, o pienso hoy, la política del psicoanálisis que se desprende de la ética, especialmente en torno a la transmisión, a la divulgación, con la cual, antes hablé de Instagram, con la cual no estoy en contra, no estoy en contra de habitar esos espacios. El punto no es tanto en qué lugar elegimos divulgar, sino cómo elegimos divulgar y qué elegimos divulgar. No es ir contra la divulgación, sino qué divulgación, ¿no? ¿Qué estamos transmitiendo, qué estamos divulgando? En la facultad, en las redes. En este punto, me parece que más allá de los intereses de cada analista, y entonces a mí me pueden interesar más las cuestiones de política y del comunismo y de Marx y demás, o de Laclau, y a otros les puede interesar más, no sé, el goce de los místicos en el siglo XVII, que por cierto no tengo nada contra el goce de los místicos ni contra estudiarlo. Hay un libro de Jacques Lebrun muy lindo que se llama El amor puro de Platón a Lacan. Bueno, no importa, me desvié, es una subordinada a esto. No tengo nada contra hablar del goce de los místicos, digamos, o de lo que cada uno quiera hablar. Pero lo que trato de señalar es que hay una ética y una política que son del psicoanálisis, más allá de las marcas del deseo de cada analista y las marcas de la ideología de cada uno de los que somos practicantes del análisis, o intentamos ser practicantes del psicoanálisis. Hay una ética que es del psicoanálisis. O no la hay, digamos. Insisto, en ese punto no se superponen ética del psicoanálisis y la ideología del analista. Se me podría decir que pensar la política sería hacer del psicoanálisis una cosmovisión, y sobre eso, si quieren me lo dicen después, pero lo rechazaría tajantemente. Cuando uno lee esa conferencia de Freud en torno a una cosmovisión, Freud no dice que el psicoanálisis no tiene una cosmovisión, dice que no la funda. Y dice que como tal adhiere a la cosmovisión de la ciencia. Entonces estaría bien preguntarnos a qué cosmovisiones adherimos. Yo no pretendo que el psicoanálisis diga cómo gobernar. Bastante tenemos con nuestra otra tarea imposible, que es analizar. Mucho menos educar. Si no, pienso la política del psicoanálisis en la transmisión del psicoanálisis mismo. No de decir qué gobierno es mejor o peor. Digámoslo, lo charlamos, pero digamos, a pensar la política del psicoanálisis y su ética no es hacer del psicoanálisis una cosmovisión. Bueno, arranqué leyendo La moral sexual cultural porque me parece que Freud no elude pensar la incidencia de la modernidad en ese caso en sus pacientes, en su consultorio y en lo que él escucha. E insisto, Freud nunca pretende que el psicoanálisis no tiene una cosmovisión. Dice que en la medida en que no funde una cosmovisión, adhiere a la cosmovisión de la ciencia. Y por otro lado, cosmovisión es algo muy específico en Freud, responde a lo que eran los sistemas filosóficos. Dice que el psicoanálisis no se propone ni preguntarse cuál es el origen del mundo, ni hacia dónde va. Eso es una cosmovisión. Pensar la política del psicoanálisis no es decir hacia dónde va el mundo, ni de dónde viene, ni qué es el ser y la nada. Entonces, la política del psicoanálisis comandaría la transmisión, tal como la ética comanda el acto analítico, y entonces una ética... y esto, ¿no? ¿Cómo localizaríamos entonces la ética del psicoanálisis en relación al realismo capitalista? ¿Y cómo podríamos retomar, al menos de algún modo, esa propuesta de Colette Soler del anticapitalismo, el acto analítico, que después va para otros lados? Como ven, yo tomo títulos, ¿no? De la gente, el anticapitalismo, el acto analítico, la época de la imagen del mundo, y después lo que dicen no me importa. No, mentira, los leí también. Pero tomo lo que me gustó y lo que me sirve para pensar mis cosas, bueno. Si el realismo capitalista afirma en el centro de la existencia al yo, al individuo, claramente una ética de lo inconsciente agujerea la prevalencia del yo. Si el realismo capitalista nos dice que todo es posible, y ahora se le complica, ¿no? Desde la pandemia para ahora se le complica bastante afirmar que impossible is nothing, ¿no? Hablé en inglés re mal. Se le complica bastante ahora decir que todo es posible, pero en principio siguen intentándolo, ¿no? Y de hecho lograron bastantes cosas, hicieron vacunas en un tiempo récord.
si entonces el realismo capitalista afirma que todo es posible, la ética del psicoanálisis claramente afirma la imposibilidad y la prevalencia de lo imposible. Para nosotros, ser realistas no es pedir lo imposible, ser realistas es estar advertidos de lo imposible. Lo digo, ¿no?, tomando esa consigna del Mayo francés. Lacan dice que el analista debe estar advertido, que no debe desear lo que no existe, lo dice en el seminario 7, debe hacer el duelo por el objeto en el seminario 8. Entonces, frente al todo es posible, no solo una ética del no todo frente a una ética del todo, una ética de lo imposible frente a la de todo es posible, y contra toda promesa de felicidad o de plenitud, ciertamente nosotros afirmamos la falta y la no relación sexual, ¿no? La no plenitud. Ahora, me parece importante destacar que alguna vez un deleuziano, pero no es un deleuziano importante, sino, o sea, no importa, alguien que era deleuziano, decía que afirmar la falta o localizar la falta era de derecha. Estoy profundamente en contra de esa idea, porque primero que afirmar algo como agujero no es ni de derecha ni de izquierda, pero es verdad que a veces de las afirmaciones de la falta se puede deducir cierto cinismo, o cierto pesimismo, o incluso cierta impotencia que nos devolvería al punto de partida. No hay alternativa. Sí, claro, a la no relación sexual no hay alternativa, pero a los modos en que se configura para cada ser hablante y en la comunidad de los seres hablantes esa no relación sexual, sí hay alternativas. No da igual los modos, para un sujeto y para una colectividad, los modos de saber hacer con el agujero. Y de hecho rechazarlo, el agujero o lo imposible, me parece que suele llevar a lo peor. Por lo menos, no sé, no quiero hacer sociología ni historia política, por lo menos en nuestra experiencia, en la de los pacientes. Me parece que nosotros, esto lo dice así Lacan, pero yo lo recupero, nosotros afirmamos lo imposible y la falta, sí, pero la potencia de la falta, el poder de lo imposible. Localizar la falta y localizar lo imposible nos permite localizar distintos modos de saber hacer o no saber hacer con la falta y con lo imposible. De hecho, creo que no saber hacer a veces está muy bien también. Me parece que estamos en un momento donde convendría muchas cosas no saber hacer. Hay muchas cosas muy inciertas y a veces está muy bien no saber hacer, ¿no? Entonces, afirmar la falta no es quedar en la impotencia. De hecho, lo imposible se opone a la impotencia. No es necesariamente llevar al pesimismo respecto a una felicidad plena, ¿no? Pero no desde la construcción de alternativas a los modos de padecimiento. Y sobre todo me parece que si hay algo que tenemos que combatir con esta política, con esto que les propongo, es el cinismo, ¿no? Es el cinismo. Bueno, terminó medio en tono predicador o, o aleccionador, pero en realidad creo que lo fundamental de lo que quería decir era eso último, así que si bien Mariano me había dicho que podía hablar hasta 1 hora y 20 y demás, estoy logrando con esfuerzo ser breve, así que creo que lo fundamental de lo que les quería contar o lo que quería decir hoy lo transmití, así que podemos ahora, si quieren, conversar. Bueno, dale. Muchísimas gracias, Darío. Muy interesante tu exposición. Y bueno, vamos recogiendo preguntas para empezar el intercambio, el diálogo. ¿Querés ir contestando una por una? ¿Recogemos 2 o 3? ¿Qué preferís? Como vos te parezca, Mariano, como vos te parezca mejor. Bueno, a ver, empecemos. Gabriel levantó la mano. A ver, Gabriel, te escuchamos. Hola Darío, hola Hola Gabriel, mucho gusto. Vale, ya nos conocemos. a los Cursé aquí con vos. presentes. Sí, yo te conozco bien. Te he escuchado más de una vez exponer de distintas maneras y reconozco, me parece reconocer tu espíritu interrogativo, siempre punzante, interesante, me encanta. Eh, y te agradezco muchísimo que traigas a este lugar donde a lo mejor no se habla tanto de eso, la pregunta por la ética o de la ética a la política, ¿no?
me resulta rejuvenecedor, también a mí, porque, porque bueno, efectivamente es algo que parecería que pasó un poco de moda, que Lacan dejaría de preguntarse por la ética, así como parecería que Lacan deja muchas cosas para dedicarse finalmente a anudarse y quedar entrampado en la tontería de los nudos y el lugar del síntoma, el santón, todas esas cosas que están más de moda. Ahora, yo quisiera retomar tu pregunta por la ética en la enseñanza de Lacan, para empezar, un comentario breve. ¿Qué es el seminario sobre el goce femenino, lo sexual? Lo sexual después del seminario peor, no sé, cuando llega a la pregunta por lo femenino y por el tema del goce, clase 1 del seminario aún, donde él comienza diciendo, me sucedió, me pasó, no publicar la ética del psicoanálisis. Eh, y bueno, podría ser una forma de la cortesía, dice, ¿no? Après vous, después de usted, yo le ruego, pase, eh, se lo ruego, je vous en prie, se lo demando, se lo pido, je vous en pire, ¿no? Y ahí mete lo peor, ¿no? Que es su objeción fuerte a la ética, a ciertas éticas por lo menos, que es, bueno, que hay ciertas cosas que llevan a lo peor. Y él dice que lo que le pasó a él es del orden de un yo de eso no quiero saber nada. Je n'en veux rien savoir. Yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Pero que eso le pasó después de su tiempo de estudio, de análisis, etcétera, y que ese no querer saber nada, ese no querer saber nada que caracteriza la relación del sujeto con el saber, el horror del saber, etcétera, es algo que también a él le pasa, pero bueno, supongo que habrá una diferencia con lo que le pasa a los que lo escuchan y a sus analizantes, ¿no? Porque desde mí, yo no quiero saber nada, al momento que ustedes alcancen ese yo no quiero saber nada, habrá un paye, dice, un pago, un tiempo, ¿no? Y entonces ahí viene el suspiro, el soupiré, que es empeorar, algo por el estilo, e introduce la categoría de goce con la definición contundente que es lo que no sirve para nada. O sea, justamente algo que estaría en el corazón del utilitarismo, de lo que es útil para, y que es justamente lo que no es útil, lo inútil, lo que no sirve para nada, ¿no? Lo que no es valor de, sino que es algo en sí mismo. El goce es aquello a cuya falta haría vano el universo, decía en la época de subversión del sujeto. Ahora, ¿por qué esta vuelta? Porque a mí me parece que parecería que Lacan declina, abandona, envejece, se vuelve un ultimísimo Lacan de una pobreza clínica sorprendente que hace que todos seamos pequeños sintomáticos con TH más o menos escabelizado, depende de... y en verdad Lacan a mí me parece que hace pasos muy enormes y justamente que vienen a responder a tu pregunta, ¿no? Que ¿cómo es la ética en Lacan después de cierto momento de su enseñanza, cuando él ya se confrontó con el no hay relación sexual, cuando ya se confrontó con lo que dice del psicoanálisis en sus relaciones con la relación sexual, una conferencia que da creo que en Milán en 1973, no sé si lo ubicás, te va a encantar porque dice, bueno, que no es por casualidad que el psicoanálisis coincide en la misma época del capitalismo, y eso tiene que ver con razones con estrictas razones de pura lógica, dice, ¿no? Con razones lógicas, o sea, la lógica que vos cuestionabas un poco de Lacan es una logistería, efectivamente, una logistería que sirve para ampliar la cientificidad, incluso el capitalismo digital de hoy en día, para permitir que lo que el capitalismo quiere dejar de lado, el psicoanálisis justamente es lo que podría recoger, ¿no? El psicoanálisis
a la altura no ya de la subjetividad, como decía en Función y Campo, sino a la altura del sujeto, ¿no? Como dice en el psicoanálisis su enseñanza, en el Centre de Vinotier. Y ese psicoanálisis a la altura del sujeto, a la altura del sujeto quiere decir tomado en su división, no en sus soluciones, ¿no? En las soluciones ya de goce, ya sintomática, etc. Ese Lacan de últimas, digamos, sino el tomado en su división, que es la clínica propiamente freudiana lacaniana, la de la división del sujeto, esa que permite rescatar la historia, la histeria, la paranoia, incluso las pasiones de una manera tan fuerte, ¿no? Y bueno, me parece que si uno hiciera, para terminar, si uno hiciera una especie de encuesta de esas búsquedas bibliográficas que vos hacés también, y que yo también trato de hacerla, incluso a veces uso buscadores para ver si es cierto, por ejemplo, que Lacan dejó de hablar del deseo, si es cierto que Lacan dejó de decir de lo único que podemos ser culpables de haber cedido en el deseo, si es verdad eso, ¿no? Si es que se pasó totalmente del lado del goce, ¿no? Un Lacan gozoso, pobretón, que ya no le interesa más la gente que viene a buscarlo, en fin, que son proletarios indignos, musulmanes que lo molestan, ¿no? No, y buscando en Lacan, me fui a los otros escritos y busqué goce con un buscador y con el buscador de PDF, ¿no? de PDF, y busqué también deseo. Y supuse, bueno, va a aparecer evidente mucho más goce que deseo, y sin embargo no. Aparece el deseo bastante más que el goce, pero camuflado. ¿Y camuflado dónde? ¿Encubierto dónde? En la locución, el deseo del analista, ¿no? En el deseo del analista, que es ese functor lógico que él introduce en la proposición del 9 de octubre de una manera muy fuerte, le permite a él reordenar toda su enseñanza, de manera que antes podía hablar del deseo solamente en los tipos clínicos, en el deseo inconsciente, etc. Y a partir de ahí lo transforma en un operador ético-político para el psicoanálisis, que me parece que hace que nos podamos poner todavía, ¿no? Y a lo mejor cada vez más a la altura del sujeto, que no tiene futuro, que el pasado le dicen que no importa, si podés adquirir una identidad rapidito en las redes, etcétera, o en los grupos, ¿no? Y bueno, me parece que eso devuelve al psicoanálisis la posibilidad de responder al capitalismo de un modo que de ninguna manera es despreciarlo, de ninguna manera es decir, tenemos una propuesta mejor porque por ahora no existe, ¿no? Y incluso no existe, si esta posibilidad es real de encontrarnos hoy de esta manera, es por el capitalismo digital que nos permite estas plataformas y estos encuentros que pueden ser también no solo atmosféricos, sino también online, ¿no? De manera que me parece que la respuesta y la responsabilidad de la ética, que creo que vos ahuecás con tu pregunta, enmarcás con tu pregunta, es la posibilidad de hacer otra cosa con lo que hay. Y lo que hay, y donde existe incluso el psicoanálisis, es donde hay sistemas que no abjuran totalmente del capitalismo y que todavía siguen teniendo algún estilo democrático griego, digamos, ¿no? de la herencia griega. Así que bueno, te agradezco muchísimo tus preguntas de mucha actualidad. Muchas gracias, Gabriel. Respondo, si te parece, Mariano, son varias y después tomamos otras. De lo último, no confundiría avance tecnológico con capitalismo. De hecho, hubo otros sistemas junto al capitalismo y antes del capitalismo que han producido avances tecnológicos. Así que no sé si asociaría todo avance tecnológico al capitalismo. Es verdad que desde 1990 no existe otro sistema, pero toda la carrera espacial y recientemente la carrera por las vacunas permite interrogar que solo tendríamos lo que tenemos, lo bueno que tenemos y lo malo que tenemos con el capitalismo. No creo que los nudos sean una tontería. No sé tampoco si eso está del todo dirigido a mí, pero
No creo que sea una tontería. De hecho, el anteúltimo capítulo de la tesis, antes de las conclusiones, intento proponer que efectivamente los nudos son un aparato de formalización más para dar soporte en el caso de lo que yo estaba estudiando, a la ética del psicoanálisis, pero podríamos decir dar soporte a problemas clínicos, pero yo decía a problemas éticos. Y después lo que mencioné el seminario 20 me emociona. Tomás, bueno, muchas referencias que cito. Imagino que no leíste mi libro, así que, bueno, o yo lo hice muy bien al encontrar las referencias que un profesor como vos localizaba, o vos lo hiciste muy bien al encontrar las referencias que yo cito, Gabriel, pero efectivamente eso que vos acabás de nombrar, así como medio de casualidad yo estaba leyendo La ética de Aristóteles y el proyecto al mismo tiempo, y me resonaron cosas. En espacios distintos estaba estudiando el seminario 7 y el seminario 20, y no solo esa de comienzo del seminario 20, sucede que no publiqué La ética del psicoanálisis. Con el tiempo me di cuenta que tenía más cosas para decir sobre ese asunto, no sé si lo tenés ahí, pero creo que dice como algo así. De hecho, es uno de los seminarios que lo encuentran esbozado como escrito, y por eso la reseña del seminario 7 es mucho más larga que las otras reseñas que aparecen, ¿no?, en aquel librito de Manantial. Dicho sea al pasar, alguna vez Diana Rabinovich me contaba, así de modo informal, que Lacan le había dicho que era su seminario favorito. Vaya uno a saber si lo que yo digo, que dijo Diana, que dijo Lacan, bueno, sería así. Ciertamente a ella parecía gustarle mucho ese seminario porque se ocupaba mucho de eso. Bueno, Diana, a quien recuerdo con cariño. Entonces te decía que no solo ese sucede que no publiqué La ética del psicoanálisis con el que arranca el seminario 20, sino que retoma casi todos los temas del seminario 7. Jeremy Bentham y el utilitarismo, como bien nombrabas, el goce, Aristóteles, que es mencionado un montón en ese seminario, la idea de que el goce no sirve para nada, que está ya en el seminario 7 y probablemente antes, pero cuando retoma el valor de uso y el valor de cambio de Marx y localiza el valor de uso y el valor de goce. Y un poco uno de los orígenes de la tesis fue eso: ¿por qué un seminario dedicado a la sexuación, ¿no?, a la fórmula de la sexuación? ¿Por qué ese seminario arranca con la referencia al seminario 7 y recupera eso? Y ahí fue donde pensé que tal vez en el seminario 20 y en otros lugares de la enseñanza de Lacan, de modo velado, como bien decís, respecto al deseo, o con otros nombres, o habitaban problemas éticos. Hice, por supuesto, eso que vos dijiste de poner ética en el buscador, ética y otros términos referidos a ética, juicio, acto y demás, y uno encuentra referencias hasta por lo menos momento de concluir, que es donde concluyo, porque me parece que si Lacan había nombrado así ese seminario, es el lugar que él decidió concluir, por más de que después dijo algunas otras cosas, y todavía en el seminario 25 se encuentran referencias a la ética, a la sugestión, por ejemplo, recupera el tema de la sugestión, y la relación del psicoanálisis con la sugestión, recuperando el seminario anterior la pregunta de si el psicoanálisis es o no es una estafa. La conferencia que nombrás del psicoanálisis en relación a la no relación, a la sexualidad, bueno, la conferencia del 73 que nombrás es preciosa, así como ese seminario que me alegra que hayas recuperado. Puede ser que como psicoanalistas no estemos, puede ser que como ciudadanos no estemos interesados en pensar una alternativa al modo en que vivimos. Yo creo que si tantos analistas, empezando por Freud y Lacan, se vieron interpelados, interrogados por eso, el malestar de la cultura es precioso por muchas razones, pero entre otras una que a mí me gusta mucho, dado que conocés mi estilo como estudiante porque te he molestado a vos como profesor. Una de las cosas que me gusta es que Freud ahí se pelea con los tres grandes sistemas de su época, porque repudia el American Way of Life, ¿no? Repudia a los norteamericanos que dicen que pueden mudar una casa así nomás en 5 minutos, repudia al comunismo, al incipiente comunismo, y anticipa el repudio al nacionalsocialismo, ¿correcto? En el malestar en la cultura. Ni hablar que al pasar le da un poco también a la Iglesia Católica. Y a mí me parece que ese espíritu
freudiano y lacaniano vale la pena mantenerlo. Luego, bueno, habría que ver, es imposible decir que solo por el capitalismo podemos reunirnos por Zoom. Es verdad que es el sistema que está ahora y que este sistema produce esto. Es verdad que hubo durante buena parte del siglo XX otro sistema que corrió a la par en cuanto a industrialización, en cuanto a desarrollo tecnológico, en cuanto a barbarie tecnológica, en Chernobyl, por ejemplo. Con lo cual, bueno, para vos no hay alternativa y yo quiero pensar que puede haberla o que al menos vale la pena formular eso como pregunta. ¿No hay alternativa? Y bueno, seguiremos. La historia continuará entre debates de personas que opinan diferente. Pero la alternativa puede ser personal, puede ser la que busca el analizante, que no busca más, una relación más que la que le propicia el propio síntoma, ¿no? No Estoy está de mal, ¿eh? acuerdo. Estoy de acuerdo y lo que logra un ser hablante nos puede generar preguntas a otros seres hablantes. Sí. Gracias. No, gracias a vos, Gabriel. La verdad es que me trataste mucho mejor de lo que como yo me comportaba cuando era estudiante. Es verdad. Es verdad. Bueno, tomamos otra pregunta. Alex, no sé si querías decir algo o buscabas la mano o querías decir Sí, algo o ya buscaba la pasó. mano. Ah, No, sí, buscaba la mano, alguien me dijo cómo hacerlo después de 2 años de pandemia. Para la próxima pandemia ya sé dónde está la mano. No, no sé si es una pregunta, sino algo que me acordé. Igual después fui a buscar una cita en algo que escribí y me di cuenta que abajo de esa cita había una cita de un texto tuyo, Darío, así que bueno, siempre pienso más o menos lo mismo. No, me acordé de una cosa en relación a lo que vos decías del agujero y del cinismo y de la impotencia. O sea, no a la impotencia, no al cinismo. Me acordé que en el último seminario de Alush, antes de la pandemia, él dijo una palabra que en principio me resultó enorme, pero me parece que después de la pandemia y después de todo lo que te vengo escuchando a vos, no solo hoy, sino muchas otras veces, y después de leer tu libro, que lo que él decía era apuntar a la libertad del analizante, y decía la palabra libertad, y el ejercicio de libertad del analista, que tiene que ver con la no relación sexual, digamos, ¿no? La no relación sexual del lado de la libertad y no del lado de, como vos decías, ni del cinismo, ni de la impotencia, ni del impedimento, diríamos, o de la inhibición, si querés, o del relativismo cínico, ¿no? No sé, o de la no alternativa. Yo estoy de acuerdo con vos en que sí, pero no diría que es psicoanálisis o capitalismo, sino psicoanálisis en el capitalismo y cómo hacer resistencia, y no sé, me parece que siempre lo pensamos. Y lo de la política, que también lo hemos hablado muchas veces, esa es la cita que fui a buscar, pero abajo me encontré con una cita de tu libro, no, de tu libro o de tu texto de Revista Polvo, que no me acuerdo cómo se llama. Antes de esa cita había una cita de Jorge Hincks de 1983 que hablaba de la disimulación del lacanismo como política, ¿no? O sea, que la disimulación de la política era muchas veces la política de cierto lacanismo. Y también, no, recuperar eso porque me volvés a hacer pensar esas cosas y porque me parece que ese deslizamiento que vos haces entre ética y política no es tan habitual, no es algo de lo que nos ocupemos habitualmente los analistas, o en todo caso, el modo en que nos ocupamos de eso también tiene que ver con nuestras posiciones o de qué modo intervenimos públicamente y qué recorte hacemos, eso que decías, ¿no? ¿Qué elegimos transmitir? Así que eso. Y lo de la palabra libertad, que en principio parecía enorme cuando la escuché, es una palabra enorme, ¿no? Claro, pero y además meter la libertad ahí en el acto analítico me pareció, en principio, Bueno, eso, sí, de eso tal vez no voy a enorme. responder. Sí. Pensé que No, ahí no listo. sé. No, eso, nada más. Sí.
Bueno, Gracias. primero te agradezco que estés acá. Tuve que, para poder hablar, no ver tanto a Gabriel y a vos, bueno, que estén acá escuchando, lo agradezco muchísimo. También lo veo a Marcelo Mazuca, con quien comparto cátedra y taller, y a Caro Zafore también. Sí, no sé si voy a hablar mucho de libertad estando acá Gabriel, que le dedicó un libro y una investigación a eso. Sí pienso, esto lo diría tal vez más como ciudadano, que algo tenemos que hacer con el concepto de libertad y con la palabra de libertad en estos tiempos donde pareciera apelarse a la libertad para esclavizarnos o para promover la esclavitud, o por lo menos para promover cosas bastante, que sería bastante difíciles de llamar libertad. Em, Sí, lo que decías después bueno, la política del lacanismo. Después está la política de las instituciones psicoanalíticas, que a priori no diría que necesariamente están atravesadas por la política del psicoanálisis, digamos, sino por las dificultades o los pormenores de la política en general. Digamos, no iría de suyo que una escuela psicoanalítica, una asociación psicoanalítica o un grupo de psicoanalistas de por sí su política esté atravesada, determinada por la política del psicoanálisis. Supongo que sería deseable, por lo menos tenerlo en cuenta, pero, y por eso hago estas cosas, pero me parece que la historia de los grupos psicoanalíticos, en los cuales tampoco soy un experto, pero bueno, hay literatura al respecto, muestra que las instituciones psicoanalíticas en cuanto a han reproducido las dificultades políticas en general, ¿no? Quiero decir, no, no muestran estar muy organizadas. Lacan lo intenta con sus dispositivos para su escuela y, bueno, después dice que fracasó. Si bien es discutible a qué se refiere cuando dice que fracasó, algunos proponen que se refiere a eso, que fracasó con su escuela y por eso la disuelve. Bueno, hay cosas, pero digo, me parece que la política del psicoanálisis, de las instituciones psicoanalíticas y de las lacanianas en particular, bueno, muestran bien que esa política institucional y la política del psicoanálisis o su ética, bueno, no van de la mano, no necesariamente. Tampoco sé si está mal que eso así sea. Sí, es verdad que yo le doy un tono combativo, si se quiere, que es lo que hago en general, y de psicoanálisis o capitalismo. Es cierto que practicamos el psicoanálisis en este sistema, y es cierto que eso hoy es inevitable. De hecho, en la nota que citás de Polvo, creo que señalo que el psicoanálisis es inseparable del surgimiento del capitalismo, de su surgimiento, digamos. No sé si necesariamente de la prolongación de su existencia. Tal vez, bueno, muchos creen que el psicoanálisis desaparecerá antes que el capitalismo, es sensato pensarlo. Creo que mientras estemos vivos seguimos apostando a la existencia del psicoanálisis y a mí, en mi caso también, a ver si podemos vivir de otra manera. Digamos que tampoco el capitalismo es el capitalismo, que tampoco fue capitalismo igual en su surgimiento, que en su época fordista, que en este capitalismo financiero y tecnologizado que vivimos actualmente, con lo cual el capitalismo también cambia. Pero es El verdad que extremo psicoanálisis, eso. ¿no? El otro día una frase hermosa de Freud que cité, que ahora no me acuerdo dónde es, que no la había leído antes, que decía el psicoanálisis cambia también, digamos, ¿no? Sí, y tratar de pensar que Sí, puede haber. sí. No, seguí, Alex, sí. No, esa frase, no me la acuerdo, era mucho más linda de lo que lo estoy diciendo, pero que el psicoanálisis tampoco es el mismo. No solo ya Sí, sabemos que no es el mismo, dependiendo de la institución psicoanalítica, sino tampoco es el mismo a lo largo del tiempo, claramente. sí, sí, si bien siempre tenemos miedo de que desaparezca, creo que estaría bueno pensar que hay un futuro para el psicoanálisis y además que hay un futuro para la especie, que también está, para la especie humana, que también está puesto en cuestión, pero Em, después, bueno, no podemos ni prejuzgar ni predecir cómo sería ese futuro, pero me imagino que como sucede en una vida, se va haciendo lo que se puede, se van tomando elecciones más o menos forzadas y después retroactivamente entendemos un poco qué elegimos, qué hicimos y qué deseamos o no deseamos ahí. Pero
Sí, de acuerdo, y gracias por la intervención también. Bueno, yo te quería preguntar, Dardo, ahí en tu libro vos marcás como el fundamento, el núcleo de la ética psicoanalítica, lo imposible de la relación sexual. Bueno, lo nombrás de determinadas formas, como fue cambiando en la obra de Lacan. Ahora, ¿qué pensás vos que está en el fundamento de la política del psicoanálisis? Vos decís que se desliga la política de la ética, pero ¿la ética es el fundamento de la política? Esa sería la pregunta. ¿Y qué consecuencias tiene, ¿no? Así como que el fundamento de la ética sea la imposibilidad, y tiene eso consecuencias en la clínica, claras. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias de X fundamento que tiene la política del psicoanálisis? Sí, qué buena pregunta. Si alguien, bueno, gracias a quienes saludan. A Gabriel, muchas gracias, Gabriel. Qué buena pregunta, me gustaría poder responderla. Sí, en principio lo fácil para mí sería pensar que el núcleo de la política del psicoanálisis es su ética, por lo menos en su cruce con la formalización, es decir, con la transmisión. Pero retomo lo anterior porque me parece que efectivamente el núcleo de la ética del psicoanálisis en Lacan, pero diría que es divisor de aguas del psicoanálisis en general. Es algún modo de nombrar ese imposible o el agujero. Me parece que vale para Melanie Klein, que vale para Winnicott, y que las aguas se dividen ahí donde el agujero es rechazado o negado, y donde ahí ya no estamos en el campo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, tal vez esto habría que rastrearlo un poco más rigurosamente, pero en la lectura no tan rigurosa que tengo de Klein, de Jones, por ejemplo, que tiene un término como afánesis del deseo, que es la desaparición del deseo, que continúa el concepto de, bueno, discute con el concepto de Freud de castración, pero me parece que o hay alguna versión del agujero y de la falta como ineliminable, o no estamos en el campo del psicoanálisis. En el libro recorro eso en la enseñanza de Lacan, fragmentada desde la perspectiva de la ética, pero me parece que vale para la ética del psicoanálisis en general. También tenemos eso los lacanianos, que tal vez solo dialogamos entre lacanianos, eh, pero me parece que se puede leer en cualquier analista, ¿no? Que esa dimensión, porque además se desprende de la experiencia analítica. Como dice Freud, es hacer la experiencia del inconsciente, es hacer la experiencia de la castración. En principio pensaría que el fundamento de la política del psicoanálisis es su ética, por lo tanto, uno podría decir que combatimos con las mismas armas, es decir, con las de lo imposible, con las mismas armas y con las mismas limitaciones. Con lo cual diría que ese imposible que atraviesa la ética es el que atraviesa la política también. Por supuesto que eso sería para vender un nuevo libro con Águeda, entonces lo podemos llamar La política de lo imposible, y hacemos otro libro y lo tratamos de vender, porque además un exitazo en pandemia el libro de ética imposible, pero pensaría lo mismo, que en definitiva es qué política se ordena en torno a ese agujero. Tal vez con la mediación de la ética, ¿no? Y con esta dimensión de la formalización y de la transmisión. Me parece que hay algo intransmisible en lo que es la experiencia analítica y el acto, y que vía la formalización o la ética que habita la formalización, en la política hay otro imposible, que no es propio de la experiencia analítica, sino que es propio de la experiencia de la vida en común de los seres hablantes. Es otro imposible, diría, pero que se superponen. Hay una idea, Gabriel citaba el seminario Peor también, el seminario 19, donde dice que la explotación laboral, la explotación del hombre por el hombre, pero además dice la explotación sexual, es secundaria a, y como que se monta sobre, decir se monta cuando estoy hablando de explotación sexual, pero bueno, así me salió, sobre la no relación sexual, que sería lógicamente anterior. Vamos a pensar ahí con la misma lógica del seminario 11, de dos faltas que se recubren, de dos imposibles que se recubren.
Y si alguien me quisiera joder, también me podría decir, bueno, y el tercer imposible, que es el de educar. Digo si me quisiera joder porque detesto todo lo que es la educación. Hay una frase del Seminario 4 que me gusta mucho que dice, eso que llaman educación vale decir los efectos, eso que llaman adulto vale decir los efectos cretinizantes que produce la educación. Y suscribo, bueno, podría seguir analizando mis problemitas con la escuela, mi madre fue docente. Así que, nada, esas cosas están también, pero tal vez hasta hay 3 imposibles ahí que se recurren, por lo menos para Freud, psicoanalizar, educar y gobernar. Pero diría eso, que también la política está atravesada por un imposible. Tal vez no el mismo, o un imposible que se relaciona con el otro, no sé, pensaría eso. No me habías avisado que me ibas a preguntar eso. No. No, pero estuvo bien, me gustó. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lucía Caride, ¿querías preguntar algo o solo querías saber dónde estaba la manito? No, sí, las dos cosas. Ahí me sumé al comentario de Alex de dónde estaba la mano. Darío dice que detesta la educación y yo vengo de ese campo, así que Perdón. lejos de reivindicarlo corporativamente, al contrario, me quería sumar simplemente algunos comentarios de deslizamientos, de escucharte. Fue un gustazo hacia bueno. Perdón, Lucía. Detesto Sí, la educación, soy docente universitario, o obvio, sea, todos los docentes detestamos la educación en parte, ¿no? está bien. No, Soy para hacer padre, eso, peor. es culpa. Digo, yo vengo de la carrera de Ciencias de la Educación, arrancamos la carrera con las teorías de la reproducción, es decir, arrancamos pensando que la escuela es un ladrillo en la pared, una reproducción, lo que hace posible en parte la reproducción del capitalismo, digamos, arrancamos con ese pum para arriba, ¿no? La carrera. Después aparecen otras cosas también para pensar la escuela. Que no es lo mismo que la educación. Pero bueno, no, simplemente digo, escucharte, Darío, por ahí algunos deslizamientos simplemente que pensaba de lo que fuiste trayendo hacia algunas discusiones que en pedagogía y en educación en particular venimos también como un poco tocando las mismas canciones, que es pensar cómo esta época que vos nombrás y caracterizás desde Fischer, del realismo capitalista, también mueve hacia la escuela y hacia los procesos de escolarización lo que algunos llaman, como Simón y Mayelén, desde el campo de la filosofía, una domesticación, en términos de sustraerle a la escuela una potencia igualadora, una potencia democratizadora. Digo esto para no tirar a la escuela con el agua sucia, sino cierta forma que asume la escuela, o que se pretende que asuma la escuela en esta época, ¿no? Entre otras cosas, se parte de un diagnóstico de fuerte agotamiento de la escuela. Pienso en lo que fue la pandemia y que lo que nos faltó fue el mundo y que a lo que tenemos pibes chiquitos nos faltó la escuela, nos faltó un montón. Y la escuela como un espacio, dicen algunos, de suspensión, de sustraernos de esa demanda de productividad. La escuela supone un tiempo y un espacio que tienen, o podría tener, no tienen, podría tener potencialmente un desmarcarse de esas demandas de productividad del capitalismo, ofreciendo a las nuevas generaciones algo que tiene sentido, porque tiene sentido dentro de la escuela, no en pos de que eso cómo me sirve para entrar al mundo del trabajo, cómo me sirve formarme habilidades para hacer el futuro, no sé, Elon Musk o no sé qué, sino que en todo caso tiene sentido lo que haces en la escuela porque tenés derecho a estar ahí y porque eso te sustrae un tiempo de reproducción de la vida cotidiana, doméstica, productiva, que es la que impone cada vez más el capitalismo salvaje en el que estamos. Y pensaba, en el caso de educación, simplemente como una demanda permanente de acople de la escuela y de los sistemas de escolarización a esa productividad. En educación, bueno, ustedes lo traían también, vos nombrabas ahí en los posteos de Instagram y con los tips y qué sé yo, en nuestro país avanza a pasos agigantados en nuestro sistema educativo muchos diseños curriculares que hablan de la formación en habilidades socioemocionales, de la bendita educación emocional, y que qué sé yo. Digo, ahí también hay una disputa de qué se habla
¿con qué se llena esta suspensión? Digamos, ¿no? Si la escuela te suspende, en términos de te sustrae a un tiempo y un espacio que tiene sentido en sí mismo, bueno, ¿con qué se llena esa suspensión? Y lejos de suspenderla, paradójicamente, como un insistente acople vía estas demandas en educación emocional, qué sé yo, por ahí son temas que yo vengo elaborando y como que me gustó mucho escucharte porque le encontré como una vuelta de lecturas, no sé, diferentes desde el campo del psicoanálisis, porque es justamente la pretensión de niños y jóvenes permanentemente acoplados a una escuela que deja de tener sentido en sí misma, sino solo explicada en función de cuánto te puede aportar a que te ajustes a esta demanda permanente. Digo, te escuchaba y entraban los WhatsApps, digo, todos esto, ¿no? Tremendo. Sí, claro, simplemente eso, como comentarios desde la escuela, perdón, y esta No, potencia de la escuela de que por ahí no sea un ladrillo en la pared siempre, sino al no, menos y te como agradezco potencia. no, y te agradezco y me repudio por haber repudiado la No, educación no te porque repudien. no, sí, pues soy un hombre de pasiones así Sí. elementales, como dice Freud. No, porque además todo lo que rechazamos, además se lo entregamos al enemigo y la pandemia también mostró que el discurso en defensa de la educación a veces fue apropiado, no sé si para lo peor, pero para cosas muy feas. Si te gustó lo que dije, todavía más, si es que ya no lo leíste, supongo que sí, todavía más te va a gustar Fisher, porque efectivamente Fisher escribe lo que escribe pensando su experiencia como docente de un terciario antes de doctorarse, y luego como por su experiencia académica, ¿no? Y vive y padece la burocratización, estalinismo de mercado, llama él lo que le tocó vivir, y esta época es interesante, lo estalinismo de mercado, así define el neoliberalismo. Por la burocratización, entonces en lugar de enseñar hay que hacer como que enseñamos y los docentes permanentemente evaluados y alumnos o estudiantes que no aprenden nada, y el empobrecimiento de la experiencia, y entre otras cosas Fisher escribe especialmente el realismo capitalista en base a su experiencia como docentes con pibitos ingleses de entre 18 y 20 y pico de años del sur de Londres, es decir, de una zona pobre de Londres, que tal vez, no sé, todos nosotros capaz imaginamos que la pobreza en Londres, cualquier pobre de Londres es más millonario que, bueno, no sé, pero con pibes en principio en el borde del sistema, ¿no? Y entonces lo que él propone está en base especialmente en torno a la experiencia educativa, y además de mi madre docente están mis hermanas docentes que cada día intentan en distintas experiencias hacer de la educación un potencial emancipatorio también. Así que sí, súper atinado tu comentario, Lucía, gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Quizás, sí hay. No, quería agregar algo de la educación, porque sí, vos Darío sos hiperbólico y ya sabemos que después hay matices, pero quizás, o lo que a mí me pasa no con la educación, sino con la posición pedagógica de cierto psicoanálisis, ¿no? En ese sentido me parece que, creo, no es que estás ¿no? Me parece que yo sí me pronuncio fuertemente en contra del psicoanálisis como pedagogía, que hay mucho de Sí, eso, sí, ¿no? Es sí. eso, la pedagogía más que la educación, sí. Sí, no, me refería a lo que me repudiaba, no, del otro no me repudio para nada. No, claro. No, a lo que me refería que me repudiaba era el comentario sobre la educación en general, gobernar, Sí, educar y sí. psicoanalizar, pero sí, algo que se puede perfectamente concluir de hoy, como de cada vez que tomo la palabra, es que soy hiperbólico. Sí, No, pero una cosa estoy de que sí me acuerdo. parece para pensar algo que sí está pasando hoy es que hay mucho éxito de los discursos pedagógicos, como por ejemplo la sexología, ¿no? La sexología hoy en día tiene mucha difusión, porque efectivamente es una pedagogía sexual, ¿no? Claramente. Sí, Y eso, digo, me parece que ahí el psicoanálisis también interviene de manera interesante cuando ¿no? Dice, Mazzotta dice, si supiéramos sobre el sexo no existiría el psicoanálisis, y la sexología se equivoca porque cree que se puede saber sobre el enigma del sexo, ¿no? Pero efectivamente
ese tipo de discursos se presentan como pedagógicos. Nos quieren educar en asuntos que me parece que no hay educación posible. Y ahí sí hay que ser hiperbólico, ¿no? En qué nos quieren educar. Sí, sí, absolutamente de acuerdo con lo que decís, Alex. Era hacia esa posición pedagógica más que a la pedagogía o al sistema educativo como tal, y al democratizador, y especialmente cuando es un sistema educativo público, bueno, sí, por supuesto. Manteniendo esa posición pedagógica, por otro lado, una pedagogía sexual es lo que, bueno, es el ideal del Marqués de Sade, es ese ideal, es eso lo que hace Sade, ¿no? Incluso Sade es mucho más interesante en ese punto, tal vez como filósofo, que las pedagogías actuales. También en relación a lo que decís, Lucía, la cantidad eh, bueno, de incluir en el sistema educativo prácticas New Age como meditación y demás, que no hablen sí, sino por el discurso, como decía Alexandra hace un rato, que la soporta, ¿no? El otro día mi hijo en el jardín tuvo yoga, y le enseñaron a meditar y vino y me explicó cómo juntar y hacer, y igual estuvo divertido y sacó cosas piolas, no el rechazo a priori, pero los discursos que se contrabandean atrás, bueno, sí, es para Sí, perdón, son discursos, pero también son hoy letra de las bases legales y normativas de muchas jurisdicciones y forman parte de son propuestas de leyes. formación docente, digo, ya no son solo intenciones, sino que son prescripciones en las que se están formando muchos colegas también y mucha adhesión también, digo, algo. Totalmente, sí, sí. Bueno, ahora no te escuchamos, Mariano. No, estaba esperando a ver Ah, si surgía algún comentario más, alguna pregunta. Bueno, si no podemos concluir. ¿No hay ninguna pregunta? No. Bueno, Darío, te agradecemos muchísimo. Muy no, yo les gentil. agradezco a ustedes, fue muy ameno y me trataron muy bien y nada, creo que estuvo bueno el intercambio. Te agradezco la invitación a vos especialmente y al foro en general. Mira, ahí Marcelo, Hiperbólicamente. obviamente Marcelo, Ah, Marcelo apreció. Para que la hipérbola no decaiga. Te escuchamos, No, es un Marcelo. aplauso, ¿eh? Es un aplauso virtual. Ah, es un aplauso. muchas gracias, Marcelo. Parece Con que Marcelo compartimos muchos años de trabajo, en la cátedra. Muchas gracias. Pensé que estaba levantando la mano. No, gracias, gracias. Por ahí Alex, no manejo yo tampoco los simbolitos, los signos. parece, Pero Alex, bueno. no sos la única que no controla bien las reacciones o que no las interpreta bien. No, fui yo. No No, me muchas refiero gracias por el aplauso. a los Muchas signos. gracias. Muchas gracias por la invitación a todo el foro, por la escucha, por también soportar mis hipérboles y el estilo a veces molesto, pero no sé, espero que divertido. Genial, genial, obvio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Adiós.